Un saludo y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría, mis hermanos. Les damos las gracias por haber estado en los estudios anteriores con nosotros y por continuar estando conectados con nosotros. Gracias le damos porque cada uno nos estamos aprendiendo algo nuevo posiblemente. Otros estamos aprendiendo cosas o refrescando cosas que ya sabíamos y necesitamos que usted se mantenga lo más conectado posible a estas enseñanzas porque cada una trae una información importante a la hora de nosotros evaluar los capítulos siguientes que vamos a tener en este libro de Génesis, capítulo por capítulo. Así que le damos gracias a los que se están conectando, a los nuevos que no se han conectado. Hay unos cuantos videos que ya tenemos en nuestra página. Comenzamos desde Génesis capítulo 1, ya estamos no sé, 60 y tantos videos que ya tenemos. Ya vamos por este capítulo número 11 y en el tema que vamos a estar hablando sobre este capítulo 11, de los versos del 10 al 32, son los descendientes de Sem, aun cuando desde el verso 22 del capítulo 10 ya habíamos hablado un poco de los descendientes de Sem. Hoy vamos a ver otra parte de la descendencia de Sem. Y vamos a ver las razones por las cuales se establece esta otra nueva descendencia o esta nueva genealogía de Sem que no teníamos anteriormente. Vamos a leerlos rápidamente. Dice el verso del 10 en adelante, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y luego entonces te da en los últimos versículos del 27 en adelante la descendencia de Taré. Y estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, como habíamos dicho. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Hasta ahí llega el capítulo 11, versos del 10 al 32.
Algo que es interesante dentro de esta genealogía comparada con las genealogías anteriores es lo siguiente. Número uno, esta genealogía no te dice específicamente cuántos años. Si se fijaron, te dice cuántos años tenía la persona antes de que su primer hijo naciera. Nos da esa información. Nos da la información de los años que vivió esta persona después que engendró a ese hijo, pero no nos da, comparada con la del capítulo 10 y los capítulos anteriores, no nos da entonces cuántos años vivió luego de que nació, perdón, la totalidad de los años de esa persona luego de que nació su primer hijo. No nos dice y vivió tantos años y luego murió. No, eso no nos lo dice. Eso es una de las diferencias que hay entre esta genealogía y otras. La segunda diferencia entre esta genealogía y otras genealogías es que vamos viendo que en las genealogías anteriores, las personas que vivían desde el primero que se mencionaba, había mucha variación entre uno y ellos. Posiblemente este vivía más tiempo o menos tiempo que el anterior. Tal es el caso de, por ejemplo, de el hombre que más ha vivido en esta historia, que vivió 969 años, vivió tantos años cuando sus primeros hijos nacieron, luego vivió tanta cantidad de años para un total de 969 años, es Matusalén, y luego entonces muere a los 969 años. Así sucesivamente, muchos de ellos vivieron y murieron más y menos, un poquito más, algunos menos, porque solamente uno, en el caso de la primera genealogía, Enoch, fue llevado por Dios y solamente vivió unos 300 y pico de años, 365 años nada más. Pero aquí vamos viendo que cada vez que va pasando la genealogía, es menos tiempo el que va viviendo la persona siguiente. Y eso sí es así porque ya Dios había establecido en uno de los capítulos del Génesis que Él iba a reducir la cantidad de años del hombre a unos 120 años, era en aquel momento dado. Ya eso se estaba viendo ahora, poco a poco, cómo va descendiendo la cantidad de años en que la persona puede engendrar. Solamente aquí en esta genealogía hay una persona que engendra sus primeros hijos a la edad de 60 y tantos años. Normalmente se tardaban 200, 100, 200 años en engendrar al que la Biblia menciona como parte de esa genealogía. Y ahora estamos viendo que ya a los 20, 29, 20, 30 y tantos años, 29 años, aproximadamente antes de llegar a los 40, ya las personas estaban engendrando sus primeros hijos. Y luego de eso vivían hasta los 100 y pico, 200 años, no más de eso. No se ve casi ninguno que vivió más de 300 años luego. Así que Dios fue cumpliendo la promesa o la profecía de que se iban a ir bajando la cantidad de años del humano hasta 120. Así que esa fue otra de las diferencias entre esta genealogía. El tercer comentario que tengo que hacer con esta genealogía es el que tengo en la pizarra. En la primera genealogía de Sem, nosotros vimos que Sem tuvo a 5 hijos, tuvo a Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y luego entonces Arfaxad se menciona que tuvo a Sara, a Eber, y entonces tuvo Eber 2 hijos, uno que se llama Peleg y otro Joctán. En la clase anterior, en el capítulo 10, nos da la genealogía de Joctán, nos da todos los 13 hijos que este hombre tuvo. En esta genealogía se va por el otro lado, se va por el lado de Peleg, y entonces nos sigue dando otras genealogías adicionales. Peleg tuvo a Reú tuvo a Serug tuvo a Nacor a Taré. Taré entonces tuvo a 3 hijos, que es Abraham, Nacor y Harán. ¿Por qué la diferencia? Es una de las preguntas que surge cada vez que se ve en esta genealogía. Primeramente, ¿para qué yo tengo que saber las genealogías? La segunda pregunta es, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué no me dieron desde el principio la genealogía particular
que me están dando ahora? ¿Cuál es la importancia de esta genealogía versus la otra genealogía que me habían ya dado? Y la razón por la cual esta genealogía es importante es porque, como bien habíamos dicho y venimos diciendo desde el capítulo 3 del libro de Génesis, del verso 15 en adelante, en ese verso 15 Dios estableció que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y que la serpiente lo iba a herir en el calcañal o en el talón. Esa serpiente ha estado buscando la forma de eliminar quién es esa persona que va a venir a pisarle la cabeza. Y ha estado identificando líneas entre las familias que han estado surgiendo para eliminar aquellos que no van a ser, pero estar pendiente de cuál es la genealogía que va entonces, de la cual Dios va a traer a ese que él dijo que le iba a pisar la cabeza, para tratar de destruirlo lo antes posible, antes de que inclusive nazca. Así que cuando en el capítulo 10 se habló de la genealogía de Sem, pero por el lado de Joctán, se quedó ahí y no nos dio nada más. ¿Por qué? Porque esta genealogía de Joctán no es la genealogía de donde va a venir aquel que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Sin embargo, desde Sem hasta Abraham nos dieron las 10 genealogías que van a pasar o pasaron para llegar desde Sem y anterior a él Noé hasta Abraham. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sem y entonces Noé, Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Perec, Reú, Serú, Nacor, Taré y luego Abraham. ¿Por qué? Porque por esa línea es que viene el Mesías o aquel que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Así que la serpiente está pendiente a todo el movimiento de Dios para tratar de evitar eso. Sin embargo, ya nosotros sabemos por dónde viene la genealogía de Abraham. Y fue entonces a través de esta genealogía de Arfaxad, Sala, Eber, que vino por la línea de Peleg, que vino entonces este hombre llamado Abraham. Vimos entonces en los últimos versos, desde el 27 también hasta el 32, la descendencia de Taré. Taré es el papá de Abraham, y es el abuelo de Isaac y de Jacob. Y de ahí entonces salen las 12 tribus. Así que esta tribu por aquí, o esta línea por aquí, es por donde nosotros vamos a ver comenzar lo que es la nación de Israel. Así que nos dieron esta genealogía, la genealogía de Taré. Dice que estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a 3 personas, o por lo menos 3 personas se nombran en la Biblia. Acuérdese que ahí en cada una de las genealogías de estas personas que están aquí siempre dice, y tuvo hijos e hijas. Así que no sabemos cuánto más hijos e hijas tuvieron, pero se nombran únicamente las personas que se quieren nombrar para llevarnos a la línea de genealogía que Dios quiere que nosotros sigamos en cuanto a la línea de este Mesías que ha de venir. Sin embargo, en el caso de Taré dice ahí que engendró a 3 personas, a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas 3 personas son importantes porque Lot, el sobrino de Abraham, es hijo de uno de estos 2 individuos. Lo vamos a ver ahí, dice ahí que Nacor y Arán engendró a Lot, el hijo de este hombre que se llamaba Lot. Fue con quien Abraham salió hacia Jerusalén o hacia el área de Israel.